Hecho en Casa TV es presentado por Music Hall, Da Costa Producciones, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir, Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Con el tiempo comprendí que siempre debo escuchar los consejos que me puedan dar. Y aún así yo lo intenté, pero mi corazón lastimado fue culpa de mi error. Dios escuchó mi oración, su amor me transformó, restaurando Él mi corazón. Y así pude comprobar su fidelidad cuando encontré mi otra mitad. Llegaste tú, amor, amor, cuando menos lo he pensado. Llegaste tú, amor, amor, oh baby, yo te amo. Llegaste tú, amor, amor, muero por estar contigo. Llegaste tú, amor, amor, y muero por ver. Con el tiempo comprendí que siempre debo escuchar los consejos que me puedan dar. Y aún así yo lo intenté, pero mi corazón lastimado fue culpa de mi error. Dios escuchó mi oración, su amor me transformó, restaurando Él mi corazón. Y así pude comprobar su fidelidad cuando encontré mi
buenas noches, familia, buenas noches, amigos, amigas. Qué gusto poder estar en otra edición más de tu programa Hecho en Casa TV para disfrutarlo en familia. Señora Cintia Martínez, ¿cómo está usted? Muy bien. Y llegaste tú. Y llegaste tú, me encantó toda la onda feliz, yo ahí detrás bailando. Muy danzando, rítmicamente iniciamos el programa. Mostra Sí, un poquito me encanta. cómo era el paso que estaba haciendo. No, yo te dije que si vos ¿Cómo bailabas era? conmigo, Mostrá un poquito, ¿cómo a ver, estabas? ¿cómo era el tema? Ahí está. ¿Eh? Muy bien, bien, Eso. bien latina, Cintia, Por ahí le bien vamos. latina. ¡Qué bien que bailo! ¡Qué bárbaro! Autobombo, autoplatillo. Acá el productor ya me dice que definitivamente tengo que ser bailarina, ¿eh? No hay caso, gracias. Sí. Bueno. Señor director, por favor, antes de entrar en más Puro reír, ¿verdad? tonterías, por favor, viñeta presentación. Mientras yo bailo. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en casa TV. Bien, muy feliz de poder compartir con todos ustedes en la casa y ahí donde te encuentres. Algunos están en el trabajo, algunos están claro. compartiendo entre amigos. Ese asadito infaltable de los sábados, Sí o sí. pero hecho en casa ya es parte de las familias todos parte los de la sábados. agenda familiar. ¿eh? Parte de la agenda familiar. Así que para nosotros es un gusto y un gustazo el poder dar inicio musicalmente hablando hoy con nada más y nada menos que Marian. Marian desde Coronel Oviedo. Desde ¡Qué Coronel privilegio! Oviedo. Por favor. ¿eh? Muy buenas noches, Marian. Gracias por estar aquí con nosotros en Hecho en Casa TV. Muy buenas noches también, es un placer enorme y bueno, un saludo muy especial también a toda la gente que nos está viendo del otro lado. Bueno, para nosotros es un gusto que te hayas tomado el tiempo. Está viniendo desde Coronel Oviedo en conjunto con tu grupo. Marian, sé que tenés familiares que están tocando contigo. ¿Puedes presentarnos un poquito a los chicos de la banda, por favor? Por supuesto que sí, claro, es un gusto. Voy a presentarle a los muchachos. Son todos solteros también, ¿eh? Creo que, ¿verdad? O sea, que pueden dar su número Sí, telefónico. y vamos a ver cosas qué así. hacemos. Bueno. El baterista Martín Alexis, él es músico y también es odontólogo. El que está a mi lado es Ricardo, cariñosamente se lo dice Pico. El que está a mi lado es Fabián, está estudiando teología en el instituto, en el IBA. Y también otro futuro teólogo, él es Fabián y mi hermano, también está culminando en teología en el IBA. Qué bueno. Y bueno, Marian, ¿Y Marian? abogada. Y Claro. yo, sí, Nada más y nada menos, ¿eh? más o La menos algo doctora, así. la Sí, doctora, posiblemente. sí, muy bien, la doctora en Derecho, Marian. Así No, mismo. en bioquímica. ¿Bioquímica? Sí, bioquímica. ¿De dónde saqué yo la información que era? No, lo que pasa es que vos estás necesitando un abogado, por eso seguramente no. Bueno, también. Bueno, Marian, es un estilo renovado el tuyo musicalmente hablando. La canción que habíamos compartido, un ritmo bien alegre, bien tropical, es composición tuya, ¿no? Claro, como siempre un disco lleva un poco de todo, ¿verdad? Entonces para dar un regalo a todos los que gustan de la música pop rock, ¿verdad? Incluir un poquito de cumbia también, algo novedoso en el disco. Muy bien, algo novedoso realmente. Hablando del disco, vamos a escuchar otra canción, ¿te parece, Marian? Por supuesto que sí, esta canción va dedicada especialmente para todos ustedes. Bien, Marian, aquí en Hecho en Casa TV. Suenan los tambores, el ritmo va subiendo. Fiesta y ayuda haremos hoy aquí. Fuera la tristeza, levanta las manos. La alegría comienza a fluir. No puedo evitarlo, menos ocultarlo. Mi corazón me dice que sí, manos arriba. Todos cantando con ese ritmo que va sonando. Manos arriba, todos cantando con este ritmo que va sonando.
subiendo. Esta Yeshua haremos hoy aquí. Fuera la tristeza, levanta las manos. La alegría comienza a fluir. Yo cantaré, yo danzaré. A Satanás yo venceré, tu nombre Dios levantaré. Cantando con ese ritmo que va sonando. Manos arriba, todos cantando con ese ritmo que va sonando. En casa TV. Él es celoso de mí. Su amor es un huracán, árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco su amor y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuán grande es su amor, oh, cuán grande es su amor. Celoso de mí, su amor es un huracán, árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco tu amor y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuán grande es su amor. Oh, cuán grande es tu amor. Oh. Si Él nos ama, oh, Él nos ama, Dios, tú nos amas, cuán grande amor. Si Él nos ama, Dios, tú nos amas, oh, Él nos ama, cuán grande amor. Le pertenecemos, Él es nuestro Rey. Fuimos conquistados por su gran poder.
Si su gracia es un mar, me estoy hundiendo. El cielo y la tierra se unen en un par. Mi corazón salta de palpitar. No tengo tiempo de reconsiderar cuando pienso que Dios nos ama. Oh, Él nos ama. Dios, tú nos amas. Cuán grande amor. Si nos ama, oh, Él nos ama. Dios, tú nos amas. Cuán grande amor. Nos ama, oh, Él nos ama. Dios, tú nos amas. Cuán grande amor. Y vos que estás buscando ese disco que tanto te gusta de tu artista preferido, ¿dónde vas a ir? Únicamente a Music Hall. Claro que si no pierdas tiempo yendo a otra tienda. Disfruta cada una de las tiendas de Music Hall y el mundo Music Hall. Esta semana estuvo una de las empresas más importantes de nuestro país en los estudios de grabación de Da Costa Producciones. Claro que sí, porque Da Costa Producciones es el único estudio de grabación en toda Asunción que tiene la estructura edilicia ideal para lanzar al mercado esa empresa que vos tenés. Así es que no pierdas más tiempo, comunicate ya y disfruta también de Da Costa Producciones. Mi compañera César Chipola hoy está vistiendo una camisa blanca impecable con unos detalles preciosos en color negro. Y usted que es hombre, vaya directamente también a Ruta 66. Y vos que sos mujer, hacé como yo y andá y vestite de color con Ruta 66. Aide Calzados. Señora, todos los sábados yo luzco los calzados de Aide. Son una comodidad impresionante. Tengo unos tacos 11 hoy, pero ando corriendo por la vida como si fuera que esté en chatita. Así es que vos, comunicate también con Aide Calzados. Y la guitarra que tenemos, ahí ya los estabas viendo mientras estaba cantando Marian. ¿Qué tenés que hacer para tener esa guitarra contigo? Envía al 11222 tu nombre completo más tu número de teléfono y llévate ya esa guitarra que estás viendo en pantalla. Bien, muchas gracias Cintia por esos lindos consejos comerciales. Marian, este adelanto de tu nuevo material con el cual estás trabajando a full. Me comentabas que estás grabando en Motion a full con Santiago. ¿Y para cuándo más o menos está previsto el lanzamiento de este segundo disco, Marian, no? Bueno, las canciones que estuve interpretando son canciones del demo nada más, son 3, 4 canciones. En octubre vamos a estar ya trabajando a full con lo que es el tercer material y más o menos aproximadamente en el 2014 la gente linda ya va a estar escuchando los nuevos temas. Ya, el primer material, ¿en qué año fue grabado? El primer material fue grabado en el 2000, en el 2001, 2002, en donde tuve el privilegio de tener a uno de los mejores bateristas que fuiste vos, César Chipola, así que, bueno, comentándole también a la gente, tuve ese gran privilegio de tenerlo a usted en ese disco. El privilegio fue y sigue siendo mío, ya que eso es un documento. Se vendieron todas las copias. Sí, yo compré todas. Sí, se vendieron todas las copias. Los fanáticos de Marian, por todo el país realmente, Marian tiene fanáticos y bueno, no es para menos, una joven muy talentosa y sus canciones de muchísimo impacto realmente, así como estoy seguro serán estas nuevas canciones. Escuchamos 3 hoy, Cintia, 3. Un adelanto. Mirá y que una mix variedad. Increíble. Empezamos con una cumbia y terminamos con un tema bien acústico, realmente muy lindo, Marian. Y bueno, giras tenés previsto, yo sé, con el nuevo material, pero si la gente quiere llamarte para la iglesia o para algún evento, ¿a qué número puede comunicarse o a través del Facebook? ¿Cómo lo puede hacer, Marian, por favor? Pueden hacerlo a través del 0982 12 13 35, 0982 12 13 35 y también a través del fans page, en donde pueden escribir Marian con Y y a finalizar N. Entonces podemos estar en contacto. Bien, bien claro, entonces, para comunicarse con Marian. Nosotros queremos obsequiarte algo, Marian. Para ello vamos a convocar a alguien de la casa, de la familia. Vamos a ver por dónde aparece hoy. Fertun, a ver, ¿dónde está? Cuidado que no caiga ahí. Por ahí, no. Aquí está, ahí. Mira, Boca, ahí está muy bien. Hola, rápido.
Fer, ¿Qué el tal? audaz. Buenas ¿Cómo noches. estás, Fer? Todo bien, espectacular. Qué bueno. Me contaron que estuviste en un 15 años por ahí, pero después vamos a hablar de eso. ¿verdad? Ok. Sí, pero ya recibí noticia para que vea cómo estás en la mira. Bueno, Marian, nosotros con Fairtunes y Hecho en Casa queremos hacerte un obsequio. Estas manos Prodigiosas. tan prodigiosas de Fairtune, mira lo que hicieron. Ay, mira qué hermosa. Una hermosa caricatura Algo tuya. bien original se podría decir, ¿verdad? Sí. Es totalmente Único, original. único. Así como lo es Hecho en Casa TV, un programa totalmente original. No copiamos a nadie. No, nos copian si quieren. Bueno, sí, pero está bien eso. Está bien. Marian, este es un obsequio de Hecho en Casa TV y Fairtunes. Queremos que lo lleves a Coronel Oviedo y a través de este obsequio decirte gracias a vos, gracias al grupo, gracias a tus papis, los pastores, trabajando a full, ¿no? En la iglesia tus padres. Por supuesto que sí, siempre a través de la música y ahora a través de una nueva hora que se está abriendo y ya estamos cumpliendo 5 años de servicio en lo que es el Ministerio Pastoral en Coronel Oviedo. ¿La iglesia, el nombre? En Casa del Or y Avivamiento. Su nombre trae consigo Casa del Or y Avivamiento. Estamos esperando el avivamiento nada más ya en nuestra querida ciudad. Así mismo, es una ciudad que progresa, pero muchísimo, Coronel Oviedo. No saben. Saludamos a todos los amigos a través tuyo, Marian, de Coronel Oviedo, y muy pronto Hecho en Casa TV va a estar en Coronel Oviedo. Sí, nos vamos Así a que ir ya nomás con las ya les maletas anunciamos, listas estamos. exactamente, ya les anunciamos. Marian, muchísimas gracias por estar con nosotros. Fer te va a estar entregando tu caricatura. Gracias a los chicos también. Y bueno, Cintia, tanto Marian como vos están peinaditas. Sí, claro, obviamente por María García, estilista internacional. En realidad Marian está peinada. Yo, uy, un desastre, pero bueno, así, en fin. María García, estilista internacional, es la que va hasta tu casa a peinarte. Y si tienes una boda o lo que sea, contacta directamente con ella va a estar allá. Le peinó a Marian hoy. Hoy mi peinado es mío nomás, ¿eh? Por eso estoy así. Así que bueno. Se nota, se nota. Gracias. Fer, lo que nosotros nos enteramos es que estuviste en un 15 años, causaste furor. Comentaba, Qué la noticia buena- te llegó a vos. Sí, exactamente. Qué buena idea que tuvieron, como para que puedan contratarte. Te contrataron para un 15 años e hizo caricaturas para todo el mundo, ¿eh? Para la quinceañera, para los invitados. Qué buena idea, de verdad. Tienen que comunicarse con Fer para poder hacer lo mismo en Sí, bodas, en me baby puede buscar. shower. Ahí aparecía en El Zócalo, la parte de sí. abajo, en el Zócalo. Me pueden buscar también en el Facebook, Fernando Lora ¿Qué Fertún. tiene tu campeón, Fer? ¿Qué tiene? Porque está bailando, No putayo, todavía no putayo, fue. Fer. No, Escuchanas, amigo. ¿sabes que él tiene un chiste también? Vos me dijiste que hoy ibas a contar el chiste, Sí. ¿verdad? Ah, me Vos dijeron que Sí. alguien que cuenta mucho mejor que yo, cosa que dudo, ¿verdad? De donde Es yo hoy- vengo me decían a mí, ¿sabes qué, Fer? Dejate no dibujar, contarme un chiste vos. Yo ¿En dije, serio? ya contaba hoy uno. Sí. Yo le dije ahí Bueno. a Don Eri. Te le dije, escucho, a ver cómo va. No, eso. pero no hay más tiempo, me dice ya. Ah, Entonces, no hay más ¿Cómo que no hay tiempo. tiempo? Ay, oh, no Yo te creo vamos a que estás- destronar otra Yo vez. creo con que el estás chiste. huyendo, pero me parece bien porque huir a tiempo No, no es no es cobardía. cobardía. dice. Así que anda nomás, no te preocupes, Fer. ¿Vos Y contás hoy algo, no, compañero? Por favor. no, ¿sabes qué, Cintia? Es ¿Viste? un castigo. es un No, yo quiero castigo. contarte algo que me pasó con los chicos. ¿Viste este tiempo de exámenes? Sí, A- Alvarito está de Sí, examen, está los de chicos examen. también. Bueno, yo le dije a los chicos el domingo en la noche, me puse duro con ellos. ¿Sí? Sí, Así con respecto recio. totalmente duro con ellos y le dije, bueno, Cesarito, Abigail, ustedes, si mañana se llegan a aplazar en el examen, olvídense de quién soy yo. Así de duro, sí, tuve que ser tajante con ellos. Sí, pero por favor, que Sí, son tan buenos me preocupan sus alumnos. exámenes, bueno, entonces fui tajante ¿Y con qué ellos. pasó? Y el lunes, bueno, ellos llegaron de la escuela y le dije, hola chicos, ¿cómo están? Besitos, besitos. ¿Cómo les fue en el examen? Y ellos me respondieron, disculpe, ¿quién es usted? Rindieron mal, qué mal. Señor director, pausa y más Hecho en Casa TV. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Excelente, el ballet de Hecho en Casa TV. Está muy primaveral, señora. Sí, claro, porque estamos en el mes de la primavera Estamos y en el también mes, en el en el mes de la mes. Biblia, ¿eh?
También, cierto, sí. cierto. Muy Así buena, es que haciendo juego con eso. buena información realmente. No Sí. sé qué tiene que ver la Biblia con eso, pero Y la bueno, creación cosas de buenas. Dios, habla la Biblia, habla de toda la creación de Dios. Las flores, yo, usted. Cierto, Usted sabe. cierto. Conmigo se inspiró. Ahora con usted, no, mentira. Bueno, hasta ahí nomás, señora, por Hasta ahí favor. nomás, bueno, Concurso me callo. gospel de canto hecho en Así. Casa TV. Ahora damos inicio a este tierno y emocionante momento, Cintia. 4 participantes. Hoy cerramos esta nueva ronda. En la siguiente ya tenemos otra final más de mes, pero hoy tenemos a 4 participantes, los cuales van a estar a cargo de ser calificados por un jurado de lujo, como siempre Como aquí en Hecho en siempre. Casa TV. Acostumbradísimo. Acostumbradísimo. Bueno, tengo el honor de saludar a la profesora Teresa Stipanovich. Muy buenas noches, profe. Buenas noches, un placer de nuevo estar aquí. Muchísima suerte a todos los participantes. A punto de viajar la profe. Sí, No a me punto de digas, viajar, ¿sí? después vamos a estar hablando de eso. Sí, se va a Mar del Plata, nada más y nada Ay, menos. qué gusto. Sí. Yo canto también, profe, por ahí si me querés llevar. Sí. Bueno, a la cantante lírica Marta Fiandro, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, nuestra invitada, la señorita Marian, la bioquímica, ¿no? Exactamente, la bioquímica. Y bueno, voy a estar viendo los chicos y el talento. Vamos a estar evaluando, por supuesto, siempre incentivándolos. Marian, ¿cómo se fuera el tema de ser bioquímica y lo de cantante? ¿Cuesta? ¿Es difícil? Sí, cuesta un poquito, pero no es imposible. Siempre dicen que las mujeres tienen el talento de hacer muchas cosas a la vez, así que... Los hombres también tenemos, puede. Marian. Los hombres no sé. También, yo lavo, plancho, Sí, no hablo sé, por pero- teléfono mientras. Mira, un ustedes poco no allá tenemos. Rocío se agarra los pelos. Capaz que sí. Sí. Capaz Sí, que sí, sí, sí. capaz. Bueno, señores del jurado, vamos a conocer ya nomás, con la ayuda de nuestro señor director, a nuestra primera participante de la noche, por favor. Edith Raquel Cañete Medina, 39 años de edad. Se presenta como solista de la ciudad de Villa Elisa. Damas y caballeros, con ustedes, Edith Raquel Cañete de Medina. Muy bien. Desde la ciudad de Villa Elisa, donde el sábado pasado estuvimos con una celebración por el Día del Niño. Realmente muchísimos niños, muchos adultos ahí en Villa Elisa, con Hecho en Casa TV y la Isla de los Niños. Pero ahora convocamos a Edith Raquel Cañete para que nos interprete la canción titulada Él no pereció. Si tanto te amo, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que al Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció. Nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció. Nada detenerlo podía. Si tanto te amo, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que al Calvario mire.
pereció, resucitó al tercer día, Él se levantó. Él no pereció, dejó la tumba vacía, resucitó y se levantó. Nada detenerlo Qué bello mensaje, qué gran verdad. Muy bien, realmente la interpretación y el mensaje, una gran verdad. Así mismo. No pereció, resucitó y está disponible para todos aquellos quienes acudamos a sus pies. ¿Sí? Claro. Profesora Teresa Stipanovich, por favor, ¿podrías aconsejarla? Edith, hermoso el tema, hermosa tu interpretación. Tu voz clara, limpia, segura. Realmente cantaste muy, pero muy bien. Felicitaciones. Bien, muchas gracias, profesora Teresa. Gracias, Edith, también. Me contaron por ahí, Cintia, estábamos hablando el otro día del furor de los chistes. Sí, y hoy increíble. me dijo el productor que tengo un desafío, pero no me quiso contar de quién. No, ¿Tenés mira, idea de quién se trata? ¿sabes qué? Yo quiero informarte Por favor, que hoy, compañero, ¿quién es? Pasás. ¿La profesora Teresa? ¿Va a contar un chiste, profe? ¿Ella? ¿No? no. Alguien profesional, alguien que de verdad La profe, sabe más profesional contar. que la profe. No, pero alguien profesional en cuanto a chistes se refiere. Alguien que de verdad sabe de qué se trata esto. Ya, ¿Y quién más perfecto. va a ser? ¿Quién es? Yo, obviamente yo. Au. Mira cómo se ríen ahí, claro, porque ya saben que yo Así soy de mal. Así No. de mal estamos. Te quiero contar, y ahí O sea, ya gente- caímos ahí bien. No, yo les bien. invito a la gente ahí en casa que se siente nomás ya porque se van a morir de Yo también les aconsejo, siéntense nomás, por favor. Bueno, ahí te va. Mira, te vas a reír, compañero. Ya me Después- estoy riendo, ya te aseguro. Estaban dos amigos bateristas en un café. Tomando, claro, bateristas eran vos y otro más, ¿verdad? Pero estaban tomando allí café y le dice César Chipola a su compañero, ¿sabes qué? No sé qué le pasa a mi vecino, que todas las madrugadas se pone a tocarme la pared así, a golpear, pero de una manera frenética. Entonces él agarra y le dice a César Chipola, y no me digas, ¿y cómo es? ¿Y qué le pasa? ¿Y vos qué haces? Y nada, yo sigo tocando la batería. Muy lejos. Pero siga participando, señora, No, siga ¿verdad, practicando. chicas? Que Soy la alguna vez mejor. llegará Hecho en Casa TV para el 2015, te da otra posibilidad. Señor director, después de esto, vamos a conocer al segundo participante de la noche, por favor. Pedro Daniel Armoa Valdés, 17 años de edad. Se presenta como solista de la ciudad de Fernando de la Mora, zona sur. Estudiante de la media básica escolar. Damas y caballeros, con ustedes, Pedro Daniel Armoa Valdés. Bien, damas y caballeros, nuestro segundo participante de la noche, con tan solo 17 añitos, nos va a interpretar la canción titulada Así es nuestro amor. Así es nuestro amor, dulce y tierno, apasionado, no tiene comparación. Transparente como el aire que respira mi alma, dulces gotas que riegan mis ganas de verte llegar. Calmes la locura que siento por tu voz. Y escribimos juntos hoy la historia de este amor. Así es nuestro amor, más fuerte que el viento que sopla en el invierno, pues nace del corazón, uniéndonos, tú y yo junto a Dios, seguro estoy
todo será color de rosas. En el camino tendremos que juntos luchar. Pero sé que si Dios entre nosotros está, nadie podrá jamás el vacío de nuestro amor derribar. Has calmado la locura que siento por tu voz, y ya escribimos juntos hoy la historia de este amor. Defenderé este amor, cueste lo que cueste. Si Dios te puso en mí, ya nada es suficiente para separar ese amor profundo que cada día más fuerte estoy. Es nuestro amor más fuerte que el viento que sopla en el invierno, pues nace del corazón, uniéndonos tú y yo junto a Dios. Seguro estoy que nunca habrá un adiós entre los dos. Entre los dos. ¡Qué linda música! Muy bien, muy bien. Me Tiempo encantó. romántico, ¿eh? Sí, Hay de tiempo todo aquí. romántico. Acá Sí. tenemos todo. Sí. Bien, por favor, Marta Fiandro, ¿podrías aconsejarlo? Buenas noches, Pedro. Muy bien, tu interpretación, magnífica, tu desempeño. Algunas cositas en la afinación, pero bien. Felicidades. muy bien. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, profe. Gracias también, Pedro. Bueno, Cintia, antes de continuar con el concurso gospel, tenemos un tiempo especial. Se trata de otro regalo más que Hecho en Casa está haciendo. Y esta vez en conjunto con Odonto Andraus, estamos entregando hoy a la ganadora, la feliz ganadora del segundo tratamiento de frenillos, tratamiento completo de frenillos. Recordamos que estamos hablando de un premio de más o menos de 6 a 7 millones de guaraníes que por gentileza de Odonto Andraus y Hecho en Casa TV, hoy esta feliz ganadora se estaría llevando, y se trata de Keila Vázquez. Así Por que, favor, Keila, adelante, Keila. por favor. La feliz ganadora. Aplausos para ella. Aquí, por favor, en el medio. Muy bien, Keila. ¿Cómo estás, Keila? Súper bien. ¿Feliz? Me imagino, Muy feliz. ¿no? Es una bendición, sinceramente. Nosotros estamos también muy contentos, muy felices de que seas la ganadora. Y bueno, Odonto Andraus te obsequia juntamente con Hecho en Casa, y Cintia te va a estar dando la autorización correspondiente para que puedas ya nomás iniciar tu tratamiento completo de frenillo. Así que felicitaciones por esto, y a través tuyo saludamos a tu familia también y a toda la gente que nos ve en tu barrio, ¿no? Así es. Muchas gracias y realmente es una bendición y espero que sigan apoyando, o sea, seguimos viendo el programa. Muy bien. Bien, Algo importante que ella te estaba contando ahí, yo escuché nomás de paso, porque vio ¿Sí? que yo escucho todo. Cuéntanos. Y ella estaba diciendo que una sola vez envió el mensaje. Eso es muy importante. Un dato importante aclarar. para cuidar la economía, ¿no? Así mismo, una sola vez y ya. ¿Se dan cuenta? No hace falta enviar 500.000 mensajes, sino una sola y ya está. Participando. Bien. Felicidades, Keila. Gracias. ¿Algo más que quieras acotar? ¿Qué quieras decir? No, bendiciones nomás. Bueno, ¿qué te parece si nos ayudas a enviar a corte? Nos vamos a corte, ¿te parece? Con Dale. esa linda sonrisa que tenés. Señor director, vamos a un corte aquí con la imagen de Keila, muy feliz por haber ganado este lindo regalo de Hecho en Casa y Odonto Andraus, y más Hecho en Casa TV. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar, por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor
los instrumentos que vos estabas buscando, ¿dónde vas a ir para encontrarlos? Obviamente en Sion Drums. Así es que ya no pierdas tiempo, anda directamente a la tienda y viví la música con Sion Drums. Los calzados para hombres, ¿cuáles tienen que ser? ¿Solamente calzados Montgomery? Claro que sí, porque vos que sos hombre necesitas andar con pasos seguros. Así es que hace como mi compañero César Chipola y anda por la vida con calzados Montgomery. Y nuestro compañero de tarea se llama Lorenzo. Y él durante toda la transmisión de Hecho en Casa TV anda con unas pilas increíbles. Claro que sí. ¿Por qué? Porque se alimenta con Don Julián. Así es que vos estás en casa también. Si querés comer sano y rico, comunícate con Don Julián. Y esa guitarra preciosa, gentileza de Sion Drums y Hecho Casa TV, esa que estás viendo allí, ¿cómo vas a hacer para tenerlo contigo? Envía al 11-222 tu nombre completo más tu número de teléfono y ya nomás llévate esa guitarra. Bien, gracias Cintia y seguimos con este espacio exclusivo de Hecho en Casa TV, el cual es el concurso Gospel de Canto. Vamos a conocer a nuestro siguiente participante, por favor, señor director. Lenny Neufel Osorio, 14 años de edad. Se presenta como solista de la ciudad de Barsequillo, estudiante de la media básica escolar. Damas y caballeros, con ustedes, Lenny Neufel Osorio. Bien jovencita nuestra participante. 14 años. 14 años. Bueno, Lenny nos va a interpretar la canción titulada Siguiéndote los pasos. Quiero ir allá, solo si tú quieres. No quiero soñar en lo que tú quieres. Cambiaré mi plan, solo si tú quieres. Pues mi vida, mis sueños, mi todo son para agradarte. Voy a caminar en lo que tú quieres. Esperaba volar, solo si tú quieres. Tanto de irá en lo que tú quieres. Es mi vida, mis sueños, mi todo son para agradarte. Quiero estar siguiéndote los pasos, pues sin ti mi vida es un fracaso. Quiero estar siguiéndote los pasos, pues sin ti mi vida es un fracaso. Quiero estar a tu lado, tú eres todo mi destino. Súper bien, Lenny, muy bien. 14 añitos, 14 Lenny, años, sí. imagínate. Felicitaciones, Lenny. Por favor, Marian, ¿podrías aconsejarla? Lenny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, podría decirte de que cantas muy bien, mi amor, tenés un buen talento, pero a veces hay que ir practicando un poquito más, ¿verdad? Pero siempre uno puede ir mejorando, así que mucha fuerza, Lenny, que siempre uno tiene oportunidades para poder hacerlo mejor. Bien, muchísimas gracias, Marian. Gracias también a Lenny Neufel. Y bueno, señor director, siguiente participante, por favor. Anneli Cañete Cabral, 15 años de edad. Se presenta como solista de la ciudad de Caacupé, estudiante de la media básica escolar. Damas y caballeros, con ustedes, Anneli Cañete Cabral.
Bien, otra jovencita, 15 años. Y bueno, vamos a escuchar ya a Amneli Cañete Cabral, quien nos va a traer una canción paraguaya. Así mismo, me encanta. Una preciosa canción. Sí. ¿Cuál es la canción, Cintia Martínez, por favor? Chiricoe. Del estero, en la seca el chirico va buscando el agua fresca que en la seca se agotó. Canta triste, triste canta, aletea sin cesar. Brilla el sol en el ocaso, es un llanto su cantar. Chirico, cantando va el chirico. Es mi vida que te llama y te reclama, agua fresca de tu alma y de tu amor. Agua fresca tú me diste, tú me hiciste revivir. Desde el día en que partiste ya no hay dicha para mí, como el pájaro que espera que su canto haga llover. Por la vida voy cantando, aguardando tu querer. Chirico, cantando va el chirico, el chirico. Es mi vida que te llama y te reclama, agua fresca de tu alma y de tu amor. Chiricoe. Chiricoe. Súper bien. Muy bien, muy bien. Qué linda canción, ¿no? Qué hermosa, la música paraguaya. Bueno, una especialista, la señora profesora Teresa Stipanovich, por favor, ¿podrías aconsejarla? Anneli, 15 años. Qué promesa. Estudia y estudia muchísimo. Yo te aconsejo eso. Lo hiciste bien, lindo el timbre y no es tan fácil, pero pasaste la prueba. Felicitaciones. Muchísimas Pero gracias. estudia porque tenés un futuro importante. Gracias. Bien, muchas gracias, profe Teresa Stipanovich. Gracias también a nuestra participante. Profe, antes de ir a la pausa, mañana domingo se viene un café concert tuyo, ¿no? Un segundo café concert. ¿Dónde va a ser esto, profe? No, es el próximo 15. El 15 de septiembre, el Coro Paraguayo de Cámara, del cual soy directora, reprisa un café concert, el segundo café concert en la Pérgola Jardín. Son 3 horas de música y saboreando las exquisiteces de la pérgola, lógicamente, ¿verdad? Pero probamos, fue un éxito total, un lleno total, solos, dúos, cuartetos, el coro, octeto femenino, coral femenino también, y la gente salió muy, muy, muy contenta. Mucha gente no pudo asistir. Me sentí como los grandes empresarios que de repente decíamos no hay más lugar, ¿verdad? Entonces, por eso, a pedido del público mismo, hacemos nuestro segundo café concert el domingo 15 de septiembre en la Pérgola Jardín, sobre la calle Perú, de 17 a 20 horas. Gracias. Bien, muchas gracias. Hecha la invitación. Señor director, pausa y más Hecho en Casa TV. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Muy bien, todos los tratamientos odontológicos que usted o su familia necesita, ¿dónde van a ir? Únicamente a Clínica Odonto Andraus. Ahí está la dirección, así es que vaya o comuníquese directamente y luzca esa sonrisa maravillosa que tienen las chicas, así como yo también, y César Chipola, ¿verdad? Claro que sí, porque para Odonto Andraus tu sonrisa es lo más importante. Y seguimos con el siguiente sorteo
de los tratamientos de frenillo. ¿Y cómo van a hacer? Tienen que enviar un mensaje con frenillos en Odonto Andraus, más tu nombre completo, más tus 3 últimos números de cédula, al 0986 609 609 108. 108. Súper fácil. Súper fácil, muy bien. Bien, vamos a conocer, Cintia, el veredicto del jurado. Sí, pero para ello, señor director, viñeta de presentación, por favor. El veredicto del jurado es presentado por Clínica Odonto Andraus. Bien, un tiempo bien emocionante, muchos nervios. Vamos a conocer a nuestros ganadores de la noche. Siempre recalcamos 2 cositas. 1, para nosotros cada participante es un ganador por el hecho de estar aquí concursando en Hecho en Casa TV. Y otro que es el jurado, es el absoluto dueño del veredicto. Nosotros no tenemos absoluta participación en esto. Está todo en manos de este calificado jurado, el cual es seleccionado de acuerdo al profesionalismo de cada uno de los artistas. Y aquí hay artistas de primera en la mesa de jurado de Hecho en Casa TV. Así que, ¿qué más queremos, no? Ya me voy a traer el Por favor, traiga el sobre, hablando de ello. Y bueno, mientras llega el sobre, chicas, vamos a enviar un saludo a Pame, que está enfermita. Ella es integrante del ballet, así que Pame, desde aquí te saludamos, recupérate pronto, que te extrañamos, y vení preparada con un chiste, por favor, a ver si vos sí contás bien, por favor, ¿sí? Comparando con las otras, bien. Bueno, vamos a conocer a nuestros 2 ganadores de la noche. Ellos pasan a la final de mes, que sería ya el otro sábado, Cintia. Sí, el otro sábado. Tenemos nuestra final de mes el próximo qué sábado. rápido, ¿verdad? Bueno, damas y caballeros, segundo lugar corresponde a Anneli Cañete. Felicidades, Anneli. Aplausos para ella. Muy bien. Chiricoe, ¿eh? Chiricoe, Muy claro, bien. música paraguaya preciosa. Primer puesto corresponde a Edith Cañete. Felicidades, Edith. Felicidades. Muy bien, aplausos. Merecidos aplausos para ellos. Bien, Cintia, es un lindo programa, participantes de primera, invitada de lujo, Marian, y nosotros el próximo sábado Nos volvemos con a una encontrar. final, pero imperdible, de Hecho en Casa TV. Increíble. Recordamos también, gente linda, que 14 horas estamos en Radio Bedira compartiendo Hecho en Casa en su versión radio. Más Hecho en Casa TV el próximo sábado, 21:30 horas, aquí en tu canal, Red Guaraní, el canal de la familia. Dios les bendiga. Chao. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Hecho en Casa TV fue presentado por Da Costa Producciones, Music Hall, Tapicor, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66,